podcast SOS Código Verde. El episodio de hoy se llama La biodiversidad del Ecuador, viajando a través de sus riquezas y de sus desafíos. Hoy tocaremos temas muy importantes sobre la biodiversidad de nuestro país, como por ejemplo que ocupamos solamente el 0,6% de todo el territorio mundial y aún así somos uno de los países más megadiversos de todo el mundo. También hablaremos de que nuestro país contiene más de 4.000 especies y de la importancia de proteger las especies y los lugares endémicos. También tocaremos el tema de las amenazas que afronta la biodiversidad de las Islas Galápagos. Acompáñanos en este viaje para descubrir la riqueza natural de nuestro país. Y recuerden que al final del video les dejaremos una pregunta y los primeros 3 comentarios se ganarán un premio sorpresa. Y recordarles que si es que pertenecen a la comunidad educativa deben dejarnos su nombre y su apellido y su curso. Bueno, para este episodio contamos con la presencia de Miguel Páez, Islene Farinango, María Iturralde, Camila Araguín y Doménica Martínez, y mi persona Paula Herrera. Entonces, ¿es verdad que el Ecuador es uno de los países más megadiversos del mundo y solo ocupa el 0,66% del territorio mundial? Pues sí, Ecuador, aunque es un país muy pequeño, gracias a su ubicación en la línea ecuatorial, posee la cordillera de los Andes y sus corrientes marítimas de Galápagos y de sus costas, posee especies muy emblemáticas, importantes tanto para este territorio como para el mundo. Como dijo Islene, la isla Galápagos y la cordillera de los Andes es la fuente de todas las especies que existen en la Tierra, porque aquí consta el 10% de todas las especies que conocemos actualmente, y también esto solo con la superficie del Ecuador, que consta con el 0,17% que existe. Y a pesar de que nosotros como Ecuador somos un país considerado mega biodiverso y tener esa cantidad de especies endémicas que tenemos, yo pienso que deberíamos aprovecharlas al 100%, porque muchas veces como ecuatorianos comenzamos a destruir la naturaleza y a usar ese tipo de especies para necesidad nuestra, cuando nosotros somos los que estamos invadiendo el espacio de las especies. Y también eso genera lo que es el cambio climático, y eso también afecta al clima, se podría decir, que cuando estamos en invierno salen los soles, y también eso provocó en el Ecuador la crisis eléctrica del año anterior, en el que Ecuador, cuando estaba en invierno, tenía los fuertes soles, y si es que había lluvia eran muy escasas y en zonas donde no existían hidroeléctricas. Como dijo María, estos lugares deberían ser potenciados debido a que Ecuador es considerado uno de los 17 países más megadiversos, y además tiene 2 de los hotspots de Sudamérica, que son Choco Andino y la selva tropical. Además tenemos lugares como los manglares, que no se habla mucho de ellos, pero sin dudas son hogar de muchas especies como los camarones, peces, los cuales el Ecuador los exporta más. También tenemos a los páramos andinos y como dije anteriormente, al chucandino, que es hábitat de especies endémicas como el del cóndor o el oso de anteojos. Sí, yo pienso que es algo muy importante porque, bueno, nuestro país
naturaleza y en eso podemos encontrar en nuestro territorio el jaguar, que se encuentra se encuentra en la costa y en la Amazonía, y bueno, se calcula más o menos que hay entre unos 30 a 40 de estos animalitos, y pues las reservas que los tienen es el chocondilo, como dijo Cami, y el yasuní. Además, aquí pues en la sierra podemos destacar especies de plantas, por ejemplo, bueno, más aquellas que nos dan un beneficio medicinal. Creo que tienen mucha razón. Todos estos aspectos hacen que nuestro país sea muy llamativo y muy visitado, y tenemos que conservarlos bien, todos los aspectos de la biodiversidad, ya que sin ellos nuestro país podría bajar mucho con respecto a su economía, y eso sería muy grave no solo para la biodiversidad sino también para nosotros. ¿Qué opinan acerca de que Ecuador contiene más de 4.000 especies? Bueno, pues al saber que Ecuador tiene más de 4.000 especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, es importante resaltarle por qué debemos cuidar sus ecosistemas, al igual que se puede ver que existen los principales problemas como es la destrucción de sus hábitats y el tan conocido cambio climático. Muchas de estas especies se encuentran en la Amazonía, los Andes y las Islas Galápagos, las cuales estas especies endémicas son como una muestra de la evolución y pueden ser investigadas, como es el caso del pinzón de Darwin, que en realidad son 13 especies, 13 tipos de pinzones, los cuales cada uno tiene diferentes picos debido a su diferente alimentación. Estos viven en las Islas Galápagos, y otro ejemplo vendría a ser el tiburón martillo, el cual, si bien se lo puede encontrar en otras partes del mundo, Ecuador cumple un rol fundamental al momento de su reproducción. De hecho, Ecuador cuenta con una gran cantidad de especies gracias a su diversidad climática y geográfica. Ecuador consta de 4.000 especies, como dijimos, en las que se reparten también especies de plantas y de seres vivos. Además, algo importante es que Ecuador cuenta con, es considerado uno de los 10 países mundialmente con más diversidad, haciendo que la mayoría de las especies que se encuentran aquí en nuestro país sean principalmente especies de aves y de plantas. Y algo fascinante es que la mayoría de estas son endémicas, propias de nuestro país. Bueno, chicos, me parece muy interesante los puntos de vista que tiene cada uno de ustedes. Y algo que me llamó la atención fue lo que nombró Camila sobre los pinzones de Darwin, de que esa especie posee 13 tipos. Y también es impresionante cómo nuestras acciones pueden llegar a amenazar la biodiversidad y también ponen en peligro a las especies de nuestro país. Pues, por eso debemos mejorar y cuidar más de ella para crear un futuro sostenible y mejorar la responsabilidad con la naturaleza. Hablemos de que en el Ecuador las áreas protegidas ocupan el 24% de su vegetación. ¿Qué opinan al respecto? Opino que el Ecuador como gobierno debe proteger mucho más de estas zonas de lo normal, ya que es un orgullo como ecuatoriano que estas partes deben ser tan conocidas y que constan mucho del territorio de todo el planeta como importancia en las especies, y estas también constan con una deforestación y minería ilegal y descontrolada en varias zonas, y que en esas debe haber un desarrollo sostenible, una balanza en la que el desarrollo sostenible y la conservación de estas deben estar igual.
Y un buen ejemplo de esto sería la reserva de Yasuní, que es una parte que se encuentra en la Amazonía y consta con muchas especies y hasta ha habido sapos que ni siquiera han sido descubiertos y pueden ser investigados. Pero aquí sucedió una cosa, y que en 2023 hubo una consulta popular debido a que ahí estaba existiendo la minería. Es la explotación de petróleo. Esta en sí fue una consulta que decía si apoyaban la minería, la explotación de petróleo o que existan las especies de allá. Y por consiguiente, luego de la consulta se llegó al resultado de que el 98% de esta gente prefería más conservar estas especies y que el petróleo se detenga totalmente esa actividad. Yo tengo una opinión sobre lo que acaba de decir Camila, porque había muchas personas que lo veían desde fuera y opinaron de que sí era mucho mejor de que salga la explotación de petróleo fuera del Yasuní. Pero las personas que vivían el día a día de esa experiencia no apoyaban eso, ya que ellos vivían de la explotación de petróleo. Y no me voy al hecho de que consumían eso, sino que ellos trabajaban para eso y a ellos se les paga, ¿no? Y de eso usaban también para sus necesidades. Y también había cierta discrepancia porque, como digo, la gente de afuera lo ve como que si fuera un daño, pero al rato de quitarlo, todo eso se vuelve un gasto extra para el país y también llega a dañar muchísimo más de lo que ya estaba afectando a la biodiversidad. Bueno, con lo que dijo Mari, yo pienso que siento que es más importante conservar la vida dentro de, en especial de las especies que se encuentran aquí, porque bueno, a pesar de que sí va a haber altísimas personas que pues van a perder este trabajo, sería bueno que el gobierno tome acciones y que les ayude a encontrar uno nuevo, porque fuera bueno que ellos propusieran el de bueno, ya no vamos a explotar, pero yo les voy a ofrecer un trabajo nuevo y pues darles unas nuevas oportunidades laborales, y de este modo pues también conservando la biodiversidad y siendo pues más sostenibles y más amigables con el medio ambiente. Bueno, yo también creo que además de todo eso también debemos resaltar lo que el Ecuador ha logrado, que es conservar una cuarta parte de su vegetación. Igual como dijeron mis compañeras, mis amigas, tal vez la protección legal no siempre es efectiva, ya que existe pues la minería, como en la conocida mina en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Urucuquí. Y también debemos destacar pues estas áreas protegidas, pues como dijeron el Yasuní, y también un dato sería que en ese lugar pues en una sola hectárea existe lo que es más especies de árboles, si es que lo contamos en Estados Unidos y en Canadá. Bueno chicos, me parece que se debe, como dijeron ustedes, que se debe garantizar la seguridad y la protección de estas áreas protegidas, ya que sirven de hábitats para especies endémicas que tendremos que valorar mucho aquí en el Ecuador, y no debemos permitir que en un futuro se encuentren en peligro de extinción. ¿Qué piensan al respecto de la amenaza que sufre la biodiversidad en las Islas Galápagos? Bueno, una de las principales amenazas que se dan en las Islas Galápagos es el turismo masivo y las especies invasoras. En cuanto al turismo invasivo, a pesar de que para entrar a las islas, empezando desde viajes de Quito a Guayaquil, te hacen un control exhaustivo de todo lo que llevas en tus maletas y también te controlan lo que
nosotros salir y el no cuidarlas o protegerlas. Y lo que tú, Mari, me estabas contando sobre que varias personas llevan en sí como sustancias que pueden ser muy peligrosas para esos animalitos, me parece algo terrible, que debería de, claro, verse y tomar las medidas necesarias para que esto deje de pasar, y nosotros debemos de ser responsables de lo que hacemos como turistas. La vida hablando con lo de Domi, se supone que las Islas Galápagos son cero plásticos, pero obviamente eso no es así. Y como cultura ecuatoriana, no es como que nosotros recojamos la basura y la botemos. Por lo tanto, hay una gran contaminación en esos sectores. Además de que se supone de que al entrar tú pagas una tarifa, ¿no? Y esta se destina a la conservación de esa área. Pero en sí, este dinero es destinado al Ecuador occidental, por lo tanto, no es como que haya tanto cuidado y dinero como para mejorar en las Islas Galápagos, algo que sin duda el gobierno debería mejorarlo mucho. Creo que tienen toda la razón, ya que deberíamos generar una mejor conciencia acerca de lo importante que son las Islas Galápagos para nuestro país y lo que puede influir mucho si es que esta biodiversidad se destruye. ¿Qué piensan sobre la dependencia económica para la conservación del Ecuador? Yo pienso que sin el financiamiento adecuado, tanto de empresas públicas, privadas como del gobierno, sería difícil implementar estrategias de protección que sean efectivas. También deberíamos implementar una economía verde para fomentar la biodiversidad como un activo esencial. Sí, yo concuerdo contigo, Mari, porque la mayor parte de nuestro país se basa económicamente en extraer recursos de la naturaleza. Y lo malo de eso es que no implementamos un proyecto que sea sostenible y que sea pues amigable con el entorno. Solo destruye y no hay nada de beneficio. Sí, Bueno, igual se sabe que pues, para la conservación de esto se necesita una gran inversión. Ecuador ha implementado medidas como de turismo, planes como el pago por servicios ambientales. Sin embargo, estos no alcanzan, hay un déficit y también se lo ve como es el turismo Galápagos, que cada año ganan lo que es 50 millones de dólares. Sin embargo, esto no alcanza todo lo que se necesita para su conservación. como saben, en el Ecuador, la gran parte de la economía, recursos económicos del Ecuador viene del externo y también de la parte de ecoturismo, que son los turistas que vienen acá por el Ecuador, aparte de la selva amazónica. También estas zonas, las zonas dependen mucho de la economía y hay ecosistemas muy ricos como el Yasuní, el cual está en peligro, se podría decir, ya que a la falta de recursos que hay en Ecuador, no podemos cuidar estos de la explotación minera y también del petróleo, y también estas partes están en peligro por razones de cambio climático. Es cierto, y creo que el gobierno debería mejor crear planes sostenibles a largo plazo que no afecten tanto a los ecosistemas. Y para esto también podría pedir financiamiento a los países, porque en sí nuestro turismo es más extranjero que local. Y hubo un caso en 2023 que se redujo la deuda
infestadas por ratas y cabras, lo cual ha afectado la estabilidad de estas zonas de Isla Galápagos. Y ya para concluir, cabe recalcar que Ecuador es un país muy rico en biodiversidad y endemismo, teniendo áreas como el Parque Nacional de Azurí, las Islas Galápagos y el Páramo Andino. Estas tienen especies endémicas tales como el cóndor andino, la guacamaya verde, la tortuga, que en sí están en peligro de extinción, y estas áreas actualmente se encuentran en riesgo de amenaza y necesitan ser tratadas urgentemente con un plan de conservación, puesto que estas especies no es como que se encuentran en cualquier parte del mundo, solo aquí. Y aparte de eso nos ayudan a nuestro propio ecosistema, pues son fundamentales para esto. Concuerdo con todos, con la opinión de cada uno de ustedes. Y también me parece importante, como dijo Camila, que se creen estrategias para generar un impacto positivo para la biodiversidad del Ecuador. Y a continuación les dejamos la pregunta que explicamos en la introducción. La pregunta es, ¿qué estrategias implementarías que estén dentro de tus recursos para conservar la biodiversidad del Ecuador? Y así llegamos al final de otro emocionante episodio del podcast. SOS Código Verde. Espero que les haya gustado mucho. Suscríbanse, denle like y nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Chao! Hola a todos y a todas quienes nos están escuchando y viendo en este podcast. Esta sección es para mencionar algunos textos que nos han llamado mucho la atención y que queremos compartirlo con ustedes. Esperamos y les guste tanto como a nosotros. Ecuador alberga más de 4.200 especies de orquídeas, lo que lo convierte en el país con mayor diversidad de estas flores en el mundo. Aproximadamente el 40% de ellas son endémicas, es decir, no se encuentran en ningún otro lugar. Se pueden hallar desde los páramos andinos hasta la selva amazónica. Algunas, como la Drácula vampira, tienen formas y colores sorprendentes que imitan hongos o animales para atraer polinizadores. Ecuador es el país con mayor diversidad de orquídeas en el mundo, con más de 4.200 especies registradas, y se estima que muchas aún no han sido descritas. Su geografía variada, desde los Andes hasta la Amazonía y la costa, crea microclimas ideales para su desarrollo. Entre las más emblemáticas está la Drácula simia, conocida como la orquídea del mono por su apariencia. En el país se han descubierto orquídeas que florecen solo unos días al año, y otras tan pequeñas que apenas miden milímetros. Ecuador protege estas especies en reservas como el Bosque Protector Mindo-Nambillo y la Reserva Otonga. Ecuador es el país con mayor diversidad de orquídeas en el mundo, con más de 4.200 especies registradas, y se estima que muchas aún no han sido descritas. Su geografía variada, desde los Andes hasta la Amazonía y la costa, crea microclimas ideales para su desarrollo. Entre las más emblemáticas está la Drácula simia, conocida como la orquídea del mono por su apariencia. En el país se han descubierto orquídeas que florecen solo unos días al año, y otras tan pequeñas que apenas miden milímetros. Ecuador protege estas especies en reservas como el Bosque Protector Mindo-Nambillo y la Reserva Otonga. Ahora se hablará del jaguar. El jaguar es un animalito que se encuentra en la costa y Amazonía. Según Basantes Cristina, el Chocó ecuatoriano es un área estratégica para su conservación. Se calcula que hay entre 30 y 40 individuos, aunque los científicos precisan que hace falta realizar más estudios para poder confirmar. Otro de los espacios clave para la protección del jaguar es el Parque Nacional de Azurí, y además sobre la flora de la sierra, que según Valeria Suárez es muy variada y milagrosa, debido a que muchas de las plantas tienen propiedades curativas, como el mortiño y el penco. Según Barea Ana María, los recursos naturales son esenciales para la supervivencia humana, ya que proporcionan los elementos necesarios para cubrir nuestras necesidades básicas. A lo largo del tiempo, la domesticación de especies silvestres ha permitido el acceso y uso de la biodiversidad en distintos ámbitos,
como la alimentación y la construcción. Ejemplo de ello incluyen el arroz, el cacao, el banano y especies forestales maderables. Este proceso de domesticación ha sido impulsado principalmente por prácticas tradicionales comunitarias, en las que campesinos e indígenas han seleccionado y comercializado variedades adaptadas a su entorno. La conservación de la biodiversidad es crucial para garantizar la estabilidad climática, la seguridad alimentaria y la protección de los ecosistemas, que es muy importante. Su manejo responsable es una prioridad para la sostenibilidad del planeta. Según Ayala Enrique, Ecuador es uno de los países más megadiversos del planeta, con una impresionante variedad de ecosistemas que albergan especies únicas, muchas de ellas endémicas, es decir, que son propias de nuestro país. Cuenta con más de 17.000 especies de plantas, 1.600 son de aves y 800 de peces. Esta biodiversidad es clave para la estabilidad ecológica y el bienestar de las comunidades locales, lo que le ha valido el Premio Destino Líder Verde de Sudamérica. Sin embargo, está amenazada por la deforestación, el cambio climático y las especies invasoras, lo que hace urgente su conservación. Muy bien, una interpretación adicional del endemismo fue propuesta por González García y Gómez de Silva Garza, quienes consideran que las especies endémicas pueden ser categorizadas en cuasi endémicas y semiendémicas. Las especies cuasi endémicas son aquellas que penetran ligeramente a algún país vecino debido a la continuidad del hábitat o sistemas orográficos. Por otra parte, las especies semiendémicas se definen como las especies que son endémicas a un país o a una región durante una época del año, siendo algo muy interesante por recalcar. Según León Llanes 2022, en el área de especies endémicas, Ecuador cuenta con una gran cantidad de especies endémicas debido a su diversidad geográfica y climática. Esto incluye más de 4.000 especies endémicas de flora y fauna, con un alto grado de concentración en las Islas Galápagos y los Andes. La conservación de estas especies es crucial, ya que muchas están amenazadas por el cambio climático y la intervención humana. Además, según Sierra y Styling 1998, hay áreas protegidas y su cobertura es de aproximadamente el 24% del territorio nacional y alberga una enorme diversidad biológica. Sin embargo, estas áreas enfrentan amenazas como la deforestación, la minería y el turismo descontrolado. Las áreas protegidas en Ecuador cubren aproximadamente el 24% del territorio nacional y albergan una enorme diversidad biológica. Sin embargo, estas áreas enfrentan amenazas como la deforestación, la minería y el turismo descontrolado. El reto es lograr un equilibrio entre la conservación y el desarrollo sostenible. Algo muy importante es que, según un estudio publicado en Science Advance, Ecuador forma parte de los 17 países megadiversos del mundo, a pesar de cubrir menos del 0,2% de la superficie terrestre global. Alberga aproximadamente el 10% de todas las especies de plantas conocidas, lo que lo convierte en un verdadero punto caliente de biodiversidad. Es alentador que Ecuador haya logrado proteger casi una cuarta parte de su vegetación a través de parques nacionales y reservas naturales. Sin embargo, la protección legal no siempre garantiza la conservación efectiva, ya que muchas de estas áreas sufren de deforestación ilegal, minería y expansión agrícola. Según un estudio de la revista de Biología Tropical, el Parque Nacional Yasuní, ubicado en la Amazonía ecuatoriana, es considerado uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta.
En una sola hectárea de este parque se han encontrado más especies de árboles que en todo Estados Unidos y Canadá juntos. A continuación compartiremos varias imágenes en donde se pueden observar cómo la contaminación ha afectado al medio ambiente y a la diversidad en nuestro planeta. ¿Qué es la siguiente? Ay, que no me hizo la tercera pregunta. Aguante, bebés. Y también cierto, dije plantas y seres vivos. Eres vivo. A ver, tú hablas primero, ¿verdad? Ahorita sí que nos vamos a la Camila, creo. Tú hablas después de que yo pregunte. Miguel, María, Doménica, ya yo voy a saber más y yo conozco el tema. Hablemos sobre las áreas protegidas que cubren el 24% del ¿Ya está en serio? no. ¿Cuál? La 3. ¿Cuál es la 3? Áreas protegidas. Ellas están protegidas. Que protege.